Uno de los símbolos más nítidos y maravillosos que ilustran y apuntan hacia el ministerio del Espíritu Santo es el aceite. En la Escritura, los reyes eran ungidos, los profetas eran ungidos, los que eran llamados a un ministerio especial como un nazareno era ungido, los enfermos eran ungidos, pero también los que se acercaban a buscar al Señor, porque el Salmo 92, versículo 10 dice que inclusive aquellos que adoran al Señor serán ungidos con aceite fresco. No es un aceite echado a perder, es aceite fresco. Y yo no sé si en algún momento en tu vida, lo sé en cuanto a mi vida, a mi propia experiencia, y es que hay momentos cuando uno necesita un refrigerio especial, necesita una bendición especial, cuando el corazón, la mente, el alma, el espíritu necesitan ser bendecidos de manera especial. Quiero usar el ejemplo del rey David. Saúl, como primer rey, la Escritura nos dice que fue ungido una vez. Tiempo después de David, Salomón, su hijo, fue ungido 2 veces, de manera pública y luego en forma privada y luego pública. Pero es sorprendente la forma como la Escritura describe a David. David es el único rey en toda la historia de Israel que la Biblia describe como el rey ungido 3 veces. Miren ustedes lo que dice en 1 Samuel capítulo 16, versículo 13. Entonces Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y el Espíritu del Señor vino de manera poderosa sobre David desde aquel día en adelante. Este puede ser descrito como el ungimiento del buen pastor. ¿Por qué? Porque David era un pastor de ovejas. También puede ser descrito como el ungimiento del rey aspirante. ¿Por qué? Por 2 razones. En primer lugar, Samuel solamente lo ungió a él como joven, pero frente a su padre y a sus hermanos. No había nadie más. Era el ungimiento del ministerio pastoral de David. Luego, si vamos a 2 de Samuel, noten algo sorprendente. 2 de Samuel, el capítulo 2 y el versículo 3 y 4. Y trajo David a los hombres que estaban con él, cada uno con su familia, y habitaron en la ciudad de Hebrón. Ahora noten, ya no habla del papá y de los hermanos de David. Añade algo sorprendente. Dice, vinieron los hombres de Judá y ungieron allí a David como rey sobre la casa de Judá. Esto es muy importante, porque Judá, allá en el Génesis, cuando Jacob da la bendición, Jacob bendice a Judá y los declara gobernantes de entre sus hermanos. Ellos son los que se iban a encargar de legislar las leyes, de cómo iban ellos a funcionar y relacionarse entre ellos como hermanos. Aquí David recibe el ungimiento para gobernar, recibe la bendición de Judá.
Ahora David ya había pasado el tiempo de su crecimiento como rey aspirante. Ahora era rey gobernante, ahora podía legislar. Fue el tiempo para que David viera los documentos, revisara las leyes, corrigiera, lanzara reformas. David, en relación con su pueblo, primero con la tribu de Judá y luego con Israel, era ahora el rey gobernando. No había sido entronizado hasta aquí. Noten, eso es muy importante subrayarlo. Pero hasta aquí el ungimiento, el segundo ungimiento de David, sirve para darle la autoridad de gobernar. Así que el primer ungimiento frente a sus hermanos y su padre, el segundo ungimiento frente a la tribu de Judá, y ellos son los que le dieron la bendición como rey gobernante. Pero miren ustedes lo que sucede en el capítulo 5. Voy a leer versículo del 1 al 4. Entonces todas las tribus de Israel, noten, ya no es solamente los hermanos, el papá, ya no es solo la tribu de Judá, ahora son todas las tribus de Israel, la nación entera. Fueron a David en Hebrón y le dijeron: henos aquí, aquí estamos. Hueso tuyo y carne tuya somos. Ya de antes, cuando Saúl aún era rey sobre nosotros, eras tú el que guiabas a Israel en sus salidas y entradas. Aquí hay una referencia a David en su época pastoral. Tú nos guiaste, nos ayudaste en algunas guerras, aunque Saúl era el rey, pero tú estabas guiándonos. Tú eres como el pastor guiando a las ovejas. Y el Señor te dijo: tú pastorearás a mi pueblo Israel y serás príncipe sobre Israel. Ahora David es elevado de pastor, de gobernante, a príncipe. Ahora se le avisa y se le recuerda: ahora puedes llevar la corona de rey. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo un pacto con ellos en Hebrón delante del Señor. Luego ungieron a David como rey sobre todo Israel. Así que es maravilloso, es sorprendente cómo es que la Escritura nos describe esos tres ungimientos del rey David. Y vuelvo a repetir, porque esto es importante subrayar, hasta donde la Escritura nos informa, David es el único rey que recibe tres ungimientos. Como pastor, él era rey aspirante. Como gobernante, es decir, legislador, era rey para gobernar. Pero ahora, en Hebrón, todos los príncipes de Israel, todas las tribus estuvieron presentes, lo ungen como rey entronizado. Hay un autor, el doctor Treyer, él dice que estos tres ungimientos apuntan a tres facetas, a tres etapas del ministerio de Cristo. Todos nosotros conocemos el Salmo 23, el Salmo del Buen Pastor. Ese es un salmo maravilloso que apunta al ministerio pastoral de Jesucristo. Pero también conocemos el Salmo 11, un salmo que apunta al Mesías gobernando, legislando, examinando los libros. Salmo 11. Pero luego tenemos el Salmo 24, un salmo maravilloso donde se describe quién subirá al monte del Señor y quién podrá estar en su lugar santo. El de manos limpias y corazón puro, el que no ha alzado su alma a la falsedad ni jurado con engaño, ese recibirá bendición del Señor y justicia del Dios de su salvación. Tal es la generación de los que buscan tu rostro, como Jacob,
Y luego pregunta, más bien afirma, versículo 7, alzado puertas vuestras cabezas y alzado vosotras puertas eternas para que entre el Rey de la gloria. Este es un salmo que describe a Cristo como Rey en gloria. Salmo 23, el buen pastor. Salmo 11, el Mesías gobernante. Salmo 24, el Rey en gloria. Pero quiero usar un versículo en particular, es Isaías, capítulo 33 y versículo 22. Para mí este es el versículo que de manera comprimida contiene las 3 etapas del ministerio de Cristo, es decir, los 3 ungimientos de Cristo como ministro, salvador y redentor de la humanidad. Dice así, aunque el orden y la secuencia aparentemente no siguen pero la continuidad de esas fases, pero voy a explicarlo, porque el Señor es nuestro juez, el Señor es nuestro legislador. Allí está apuntando de las 3 etapas, de los 3 ungimientos de David, está hablando del segundo ungimiento. David, cuando fue ungido por Judá, fue ungido para ser juez y legislador. Pero luego el mismo versículo dice, el Señor es nuestro Rey. Lo describe como juez y legislador y luego apunta al ungimiento, al tercer ungimiento de David, cuando fue ungido por todos los príncipes de Israel sobre toda la nación para ser rey entronizado. El Señor es nuestro Rey. Así que primero enfatiza a Jesucristo en su ministerio como juez y legislador, gobernante. Luego describe al Señor como el Señor en su condición de Rey, de reyes y Señor de señores. Pero luego algo fundamental sucede. En el mismo versículo 22, Él nos salvará. Él es nuestro Salvador. Él es gobernante y Él es Rey, porque de manera fundamental en la raíz del tronco, el cimiento de todo este proceso se encuentra en la salvación. Voy a leer el versículo una vez más. Porque el Señor es nuestro juez y legislador, segundo ungimiento de David. Él es nuestro Rey, tercer ungimiento de David. Pero luego va a lo que es lo fundamental, el cimiento de toda esta construcción. Él es el Salvador. De esa manera el profeta Isaías confirma que las 3 etapas, los 3 ungimientos que David recibió apuntan a las 3 fases del ministerio de Cristo. Cristo como Salvador, Cristo como juez y gobernante del universo y Cristo como Rey de reyes y Señor de señores. Ahora podemos entender lo que encontramos en el Salmo 89. David hizo un pacto maravilloso con el Señor. Y lo vamos a encontrar en el Salmo 89. Porque siempre cantaré de las misericordias del Señor. Con mi boca daré a conocer tu fidelidad a todas las generaciones. Porque dije, para siempre será edificada la misericordia. En los cielos mismos establecerás tu fidelidad. Yo he hecho un pacto con mi escogido. He jurado a David, mi siervo. Noten el lenguaje. El Señor, Dios, toma la iniciativa de hacer el pacto con David. Pero quiero que comprendan, aquí David no solamente es el David de la historia, que fue ungido 3 veces.
pero también es el David que como manera de símbolo apunta al Mesías. Así que Dios Padre y el Mesías, su Hijo, hacen un pacto. Y Dios confirma, yo lo he jurado. Miren ustedes el mismo Salmo 89, pero versículo ahora 19 y 20. Una vez hablaste en visión a tus santos y dijiste, he ayudado a un poderoso, he exaltado a un escogido de entre el pueblo. He hallado a David mi siervo, lo he ungido con óleo santo. Dios encontró en su Hijo al siervo de siervos y desde la eternidad fue ungido para cumplir ese ministerio como Salvador, ese ministerio como juez, mediador y legislador, y ese ministerio maravilloso como Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso el versículo 28 del mismo Salmo 89 dice, para siempre conservaré mi misericordia hacia él, mi pacto le será confirmado. ¿Cómo fue confirmado el pacto de Dios y el Hijo? Si David fue ungido 3 veces, el Mesías fue ungido 3 veces. En la Escritura se nos dice que Él fue ungido para comenzar su ministerio. El mismo Espíritu Santo descendió a manera de una paloma y confirmó su ministerio terrenal. Unas pocas horas antes de morir, María ungió los pies del Maestro, derramó ese perfume maravilloso y lo preparó para esas últimas horas en esta tierra. Y luego se nos dice también en ese libro maravilloso, Hechos de los Apóstoles, que una vez que Cristo ascendió a los cielos, Él también, su ofrenda ungida, fue recibida por el Padre. Ungido para legislar en el cielo, ungido para ser Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Sabes? En los momentos cuando nuestra vida es estremecida por las crisis que a diario tenemos que confrontar, es importante recordar que Cristo es nuestro pastor de pastores, Él es el mediador de mediadores, y Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. David fue ungido 3 veces. Jesús fue ungido 3 veces para ministrar como Salvador, ministrar como mediador, y ahora, pronto, va a ministrarnos como Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso, podemos nosotros levantar nuestra mirada y repetir las palabras del Salmo 90, Señor, tú has sido un refugio para nosotros, de generación en generación. Como pastor, Él es el que nos refugia, nos cuida, nos guía. Como mediador estamos seguros bajo su protección. Y en ese día glorioso, cuando Él vuelva, habrá crisis y estremecimiento en esta tierra, pero los hijos del Señor tendrán un refugio seguro en el Rey de Reyes y Señor de Señores.